Mi amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga poderosamente. Es un gusto poder estar nuevamente llegando ahí a tu casa, tu negocio, donde quiera que tú te encuentres, con una nueva palabra, con una nueva expectativa y por supuesto el deseo más profundo de que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que todas tus cosas sean bendecidas y prosperadas por Él. En esta ocasión tengo una palabra para compartirte respecto del doble ánimo. ¿Qué significa el doble ánimo? Bueno, te quiero decir que el doble ánimo tiene origen en una palabra griega. La palabra se llama disíkos. Y en verdad la traducción literal de disíkos sería doble alma, dos pensamientos. Y lo que verdaderamente caracteriza a una persona de doble ánimo, una persona disíkos, es justamente dos pensamientos. Una hora, un momento piensa una cosa, al rato ya cambió su opinión. En un momento tiene fe, en otro momento tiene mucha fe y en otro momento no tiene nada de fe. ¿Cuál es el problema de ser así? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice claramente, la palabra de Dios nos enseña claramente que eso sí es un verdadero problema. ¿Por qué? Pues en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, el apóstol Santiago nos enseña algunas cosas bien profundas. Mira lo que dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La otra palabra que me llama profundamente la atención aquí, junto con doble ánimo, es la inestabilidad. Doble ánimo, inestable. Y hay una versión de la Biblia que dice inconstante. ¿Sí? Doble ánimo, inestable, inconstante en todos sus caminos. Y ese es el gran problema. El gran problema de tener un doble ánimo es querer cosas muchas veces completamente opuestas en momentos diferentes. Hoy estás con todas las pilas y querés las cosas de Dios. Mañana estás cabizbajo, desanimado, deprimido y no querés saber nada con aquel que es el dueño de la bendición. Disíkos, dos almas, dos mentes. En el contexto, si tú lees un poquito para atrás, un poquito para adelante, tú te vas a dar cuenta que es el tipo de persona que hoy está dispuesta a abrazar con todas sus fuerzas la fe en Cristo. Al rato, realmente no quiere saber nada, ni siquiera sabe lo que quiere. Y ese es el gran problema. Espiritualmente es una persona inestable. ¿Sí? Estoy seguro que tú conoces muchas personas así. Ahora de mañana te dicen algo, o si no, te saludan y te dicen cómo estás y bendecido y estás y aleluya y gloria a Dios y estás en las nubes. Al atardecer, así está tu ánimo. Cayendo el sol, tu ánimo está por los tobillos, tu fe por los talones. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, si tú seguís leyendo el texto, la Biblia dice que, primero, esa persona, ese tipo de gente, ese tipo de persona, no recibirá cosa alguna de Dios. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hemos enseñado, hemos anunciado, te hemos estado explicando que el pensamiento de Dios a tu respecto es un pensamiento de bien.
Es un pensamiento de bien y no de mal. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que seas bendecido, Dios quiere que tengas victoria en todas las áreas de tu vida, tanto en tu vida personal como en tu vida social, en tu economía. Dios quiere que te vaya bien. Pero ¿por qué razón muchas veces la gente le ora a Dios y no recibe? Justamente ahí podría estar la explicación del por qué. Y quién sabe, hay dos pensamientos en una misma persona. Quién sabe, hay dos maneras de querer las cosas de Dios al mismo tiempo. Bueno, la palabra dice que ese tipo de gente no alcanza nada de Dios. Y no es que el problema esté en Dios. No es que Dios sea malo y que hace la diferencia entre las personas y a unos bendice y a otros no. No. El pensamiento de Dios es para todos igual. Él quiere que, independiente de la condición social, política, económica de una persona, sean bendecidos, estén bien, tengan salud, les vaya bien. El gran tema es que Dios mira el corazón del ser humano. Dios mira el corazón de la persona. Dios mira lo profundo. Y en lo profundo es donde Dios, y es el único, que percibe cuando hay dos pensamientos. Dios me va a bendecir. Y al rato, ¿será que Dios me va a bendecir? Dios es poderoso para hacerlo. Y al rato está pensando, ¿será que realmente su poder es suficiente para solucionar este problema? Porque mira que mi problema es muy grande. Entonces, en la historia bíblica nosotros vemos muchos casos así. En la historia bíblica vimos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, típico ejemplo de gente. 3 millones de personas salieron de Egipto. 3 millones de personas totalmente inestables. El pueblo de Israel, un pueblo de milagros, un pueblo que estuvo 430 años como esclavo en la tierra de Egipto y que de repente la opresión fue tan grande que los llevó a clamar a Dios, empezaron a buscar a Dios y le empezaron a pedir socorro al Señor. Dios les envió liberación. Salieron de Egipto y salieron de esclavos a ricos. Y en las primeras horas de su libertad ya estaban queriendo volver atrás. Eso les llevó en una jornada que se demoró 40 años para llegar al lugar donde deberían llegar. Esa generación murió toda en el desierto. Bueno, ahí revelaron lo que había en sus corazones: murmuradores, reclamadores, criticones, desconfiados, incrédulos. Pero lo que caracterizó a esa generación fue un doble ánimo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando ellos salieron de Egipto, eran esclavos, no tenían nada de derecho, ni siquiera su propia vida. Cuando estuvieron libres, empezaron a pensar de nuevo: ¿quién nos habrá mandado salir de Egipto? En Egipto teníamos cebollas en abundancia, comíamos pescado de a balde, y ahora estamos aquí en este desierto. Quiere decir, clamaron por la libertad y ahora estaban queriendo volver a la opresión. Esto es lo que caracteriza y habla muy claro de una persona de doble ánimo. Por un lado quiere la libertad, por otro lado quiere la opresión. Por un lado quiere la bendición, por otro lado camina en maldición. Hay un texto bíblico que está en el Salmo 78. Salmo 78 ilustra perfectamente esto acá. Dice en el versículo 34, 78, 34, dice: cuando los hería de muerte, entonces le buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, refugio, y el Dios Altísimo su Redentor.
mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles, firmes a su pacto. ¿Te das cuenta? Con esto te podés ir identificando con las características de una persona de doble ánimo. Ya te hablé del pueblo de Israel. Este Salmo 78 continúa hablando del pueblo de Israel. O sea, cuando las cosas apretaban, cuando las papas se empezaban a quemar, cuando ya no tenían salida, lo primero que hacían era acordarse de Dios y le buscaban con diligencia. Cuando pasaba la situación de peligro, cuando pasaba el problemón, se olvidaban de lo que Dios les había hecho y se volvían atrás. Bueno, eso, en otras palabras, es llamado de hipocresía pura. ¿Por qué? Porque si una persona busca a Dios únicamente cuando tiene problemas y únicamente porque Él es el dueño de la bendición, y después que es bendecido, que sale del paso, que sale del problema, que las aguas se aquietan, se olvida de lo que Dios hizo, eso es hipocresía pura. Se sabe, se conoce quién es el dueño de la bendición y se lo busca por necesidad, no por amor. El pueblo de Israel fue así, ¿sí? Este pueblo usaba un lenguaje espiritual, parecía espiritual, parecía cristiano evangélico todavía en su manera de hacer las cosas, de hablar, pero sus corazones estaban totalmente lejos de Dios, totalmente alejados. O sea, tenían la forma, pero por adentro eran totalmente diferentes. Es como el hombre que le dice a su novia, que le dice a su esposa: sos la única mujer, la más linda, la mujer de mi vida, y al rato se está yendo detrás de otra. Vamos a entender bien esto aquí. Muchas veces Dios levantó profetas en la historia del pueblo de Israel para denunciar justamente este pecado de la prostitución espiritual. Perfectamente buscaban a Dios, perfectamente tenían una forma de culto, perfectamente parecían acercarse a Dios, pero cuando las situaciones se aquietaban, las aguas se aquietaban, los problemas pasaban, cuando el momento de peligro desaparecía, ellos prontamente se iban detrás de otros dioses. Y Dios usó a profetas, como te decía, para calificar esa actitud de prostitución espiritual. Oseas fue uno de esos hombres, un hombre tan usado por Dios que describió con su propia vida, con su propia familia, con sus propias cosas, la situación espiritual del pueblo de Israel. Y Isaías fue un hombre, un profeta también, que recibió una instrucción, tuvo que andar desnudo como casi 2 años, justamente para ilustrar la situación de aquel pueblo que honraba a Dios con los labios, que decía creer en Dios con sus labios, pero con sus hechos lo estaban negando. Si tú seguís leyendo el texto que te comenté del Salmo 78, ese texto te va a llevar a otras porciones de la Escritura, donde la idea de un doble ánimo queda muy clara y todas sus consecuencias. Por ejemplo, le decimos a las personas que Dios todo lo puede, que nada es imposible para Dios. Le contás como testimonio cuando estás bendecido a un vecino, a un amigo, a una amiga, a un compañero de trabajo. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, las enormes bendiciones que ha traído sobre ti. Pero cuando vienen nuevamente situaciones difíciles, estás lamentando, estás criticando, estás reclamando de la situación. Eso caracteriza el doble ánimo. En el próximo programa
En el próximo programa que vamos a grabar, voy a continuar hablando de este asunto, pero ya te voy a decir cómo no ser una persona de doble ánimo. Hasta entonces te tengo que explicar todo lo que caracteriza a alguien que tiene y todas las consecuencias para alguien que tiene, que vive en un doble ánimo. Hay algo muy fuerte que tengo anotado aquí, es que la persona de doble ánimo en un momento está confesando victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores, pero al poco tiempo está confesando derrota con sus palabras. Tú puedes decirme, eso es imposible. Mira que no es tan imposible. Sino fíjate cuántas veces nosotros, cuántas veces los cristianos, cuántas veces las personas comunes en el día a día dice que les va bien. ¿Cómo estás? Bien. Pero al rato está diciendo no puedo, está hablando de la crisis, está hablando de las cosas que se van a complicar, está hablando de la inseguridad, está hablando de miedos, de temores. Todo eso es y caracteriza el doble ánimo. De personas que confiesan, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios y Dios está conmigo. Y muchas veces se dice, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando está solo, cuando está ahí en su casa, cuando está sin personas a su alrededor, miles de temores conducen sus pensamientos. ¿Cuánta gente tiene miedo a morirse y en consecuencia sufre de insomnio? Porque la ansiedad le es tan grande y la atormenta tanto en la noche por miedo que le pase algo cuando esté durmiendo. Eso es un doble ánimo, porque horas atrás estuvo confesando que Dios está con él. ¿Te das cuenta? Mira esto acá. Una persona de doble ánimo está en el presente. Mira al futuro, pero su corazón está en el pasado. Voy a decírtelo de nuevo. Una persona de doble ánimo está hoy viviendo el presente. Mira hacia el futuro, pero su corazón está anclado en el pasado. Si no, date cuenta, tuvo desilusiones en su pasado. Entonces, hoy está, bueno, hoy estoy bien, ya superé todo eso ahí y estoy mirando el futuro. Bueno, el futuro puede ser brillante, pueden venir enormes cosas tremendas en mi futuro, pero una vez me pasó de que yo confié y me desilusioné y perdí mucho. Está viviendo el presente con sus ojos en el futuro, pero su corazón está preso al pasado. Eso puede ser tu caso, ese puede ser el caso de otras personas que tú conoces. Y personas así son personas de doble ánimo. Están siempre con un pie atrás, están siempre con una desconfianza. ¿Será? Dios me va a bendecir, pero allá adentro, en lo más profundo de su corazón, hay una pregunta, hay una interrogante. ¿Será? Y ese será caracteriza un enorme doble ánimo. Ninguna persona de doble ánimo podrá ser permanentemente bendecido. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere. Porque sencillamente no sabe lo que quiere. Confiesa algo con sus labios, pero acá adentro, en su corazón está dudando de que su bendición pueda llegar. Hemos visto personas que han sido impactadas por el poder de Dios. Hemos visto personas que han sido tocadas, impactadas, sacudidas por el poder de Dios, pero al mismo tiempo que han sido tocadas, impactadas y sacudidas por el poder de Dios, cuando salen por la puerta y llegan a la calle,
vuelven a dar lugar a la duda, a la incredulidad, a sus temores, a sus ansiedades, a sus miedos. Y eso, convengamos, no es lo que Dios quiere para ti. Yo te quiero decir que allá en el pasado, en las cosas que quedaron allá atrás, donde el corazón queda preso, donde el corazón queda anclado, siempre quedan los resentimientos, los rencores, los dolores, las heridas, los conflictos sin resolver. Y es por eso que una persona de doble ánimo está anclada en el pasado. Quiere extenderse, de verdad, tiene el deseo más profundo de ir hacia adelante, de proyectarse hacia un futuro que muchas veces es brillante, podría ser brillante, pero como su corazón está anclado, está atado, está atrapado por su pasado sin resolver, esa persona da lugar al doble ánimo. En otras palabras, si ya me pasó antes, me puede pasar de nuevo. En otras palabras, ya lo viví esto una vez y ya me decepcioné, confié y me decepcioné. Y yo no quiero decepcionarme de nuevo. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Empieza a dudar de todo lo que Dios puede hacer en su vida. Muchísimas personas están presas de esa manera al doble ánimo. Yo te quiero decir, mi querido, mi querida, ¿es posible salir de ahí? Claro que sí. Más bien que sí. Más bien que es posible salir de ahí. En el próximo programa yo te voy a explicar cómo dejar, cómo abandonar el doble ánimo y cómo tener una vida plenamente confiada en Dios. Te animo a que ahora podamos estar orando. Te animo a que ahora tú estés decidiendo en tu corazón buscar una congregación, una iglesia donde te hablen la palabra de Dios y puedas poner tu confianza, tu esperanza en Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis oyentes. Sus vidas, sus familias, sus casas, sus negocios, todas sus cosas sean bendecidas por ti, sean tocadas, prosperadas por ti, Señor, pero sobre todo que cada uno de ellos tenga claro en su corazón que el doble ánimo los aleja de la bendición. Y tú quieres bendecirlos. Padre, guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite.